Hola y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Tejiendo Redes SoftwareOne Colombia. Mi nombre es Viviana Gómez y soy la Marketing Manager de la compañía y junto a mí se encuentra Emanuel Acevedo, quien es nuestro Marketing Specialist. Hola Vivi, muy emocionados hoy porque tenemos una persona que con el pasar de los años ha tenido que reinventarse con cuanta nueva tecnología y cuanta, digamos, como innovación ha salido en el mercado. Una persona que comenzó trabajando con correo electrónico, que pasó a herramientas de productividad, como lo es, por ejemplo, el tema de Skype, tema de Teams, tema de, digamos, como todo lo que tiene que ver con productividad, hasta que hoy en día es uno de los genios más grandes que tenemos en temas de inteligencia artificial y, por supuesto, Copilot. Así es, Emma, y estamos hablando de Juan Camilo Martínez, quien actualmente es nuestro Service Delivery Lead para la línea de Digital Workplace en SoftwareOne Colombia y que está directamente enfocado en mejorar la eficiencia y productividad de los flujos de trabajo en las diferentes compañías. Hoy, por supuesto, vamos a aprovechar todo su conocimiento, como bien lo dijiste, es una persona que se ha transformado y que ha ido adquiriendo conocimientos muy importantes en todo lo que es la productividad y nuevas tecnologías. Así que, bienvenido, Juanca, y qué rico hablar contigo de un tema que está tan de auge como es Copilot. No, mil gracias a ustedes, de verdad que muy feliz de venir aquí a compartir todos estos temas de Copilot, todos estos temas de inteligencia artificial. Yo creo que no es tanto moda, es más como algo que nos está cambiando como tal, que viene para hacer nuestro trabajo diferente, que viene para hacer nuestro trabajo más fácil. Yo creo que todos estos temas de inteligencia artificial generativa vienen para mover la forma en que trabajamos. Súper, ahí muy bueno eso que nos aclaras, como que no es moda, pero algo que sí es indudable es que, digamos, como que su relevancia creció como espuma en los últimos años, o sea, como que cada vez sale una nueva y una de las más posicionadas es Copilot propiamente. Hablemos un poquito de Copilot. Copilot, todo el mundo lo menciona como un asistente virtual. Digamos como que esa es solamente la punta del iceberg o hay mucho más de lo que podamos hablar. Hay muchísimo más. Aquí, y yo quiero empezar con el nombre. El nombre es Copilot porque es el copiloto, es nuestro copiloto. Pero ¿quién es el piloto? El piloto soy yo, ¿cierto? Entonces, detrás de esto está yo como piloto, cómo me apoyo en herramientas para que puedan hacer mi trabajo mejor. Es una sombrilla muy grande y aquí yo creo que tenemos que hacer una diferencia en cuanto a Copilot como marca, ¿ok? Porque Copilot viene a ser, digamos, como la marca que nos va a abarcar todos los productos de inteligencia artificial de Microsoft. Hoy en día hay Copilot para 365, hay Copilot para GitHub, hay Copilot para Power Platform, en fin, van a haber muchos Copilots y Copilot como marca va a ser esa sombrilla que va a abarcar todo lo que es inteligencia artificial. Entonces es la inteligencia artificial de Microsoft. Copilot es esa marca que me los va a concentrar a todos y esto es bien importante porque seguro en algún momento van a salir más Copilots para otras plataformas o servicios. Juanca, esos Copilot, como tú dices, esa marca sombrilla, sin lugar a dudas va a tener diferentes aplicaciones con las cuales se va a poder integrar, ¿cierto? Cada una de esas aplicaciones definitivamente viene a seguir apoyando la eficiencia y productividad dentro de todos los equipos de una organización y si es así, ¿cuáles son los principales o más evidentes beneficios que adquiere una persona al utilizarlos correctamente? Yo creo que hay que partir como dependiendo de la sombrilla, ¿cierto? Dependiendo de dónde vas a usar todo este tema de inteligencia artificial. Cuando uno habla, por ejemplo, lo que estamos promoviendo ahorita nosotros como compañía, que es Copilot para 365, hablamos de Copilot en herramientas de productividad como Word, como Excel, como Outlook, ¿cierto? Estas cosas te cambian la forma de trabajar, dependiendo obviamente de la compañía o el segmento en el que llegues, pero todo esto te cambia. Yo, por ejemplo, en lo personal, a mí me llegan esos correos así de varios días, de historias, de meses incluso, y yo llego y miro ese correo y digo, ¿cuánto me demoro leyéndome esto? ¿Cuánto me demoro poniéndome al día? ¿Cierto? Entonces, ese tiempo que yo me ahorro en ponerme al día es el tiempo que al final va a mejorar mi productividad frente a la compañía, ¿cierto? Frente a otros servicios que hay. ¿Ok? Entonces, yo creo que es como en cada herramienta, en
en cada aplicación, cómo la usas, cómo te va a cambiar, qué tanto tiempo te va a volver más productivo. Y eso que estás diciendo es bien importante porque según lo que mencionas que se va a integrar casi que con lo que conocemos como la suite de Office, eso indicaría que Copilot puede ser utilizado para todas las áreas de la compañía, o definitivamente cuáles van a ser las que mayor uso, o que tú crees que van a ser las que más preponderancia le van a dar a una herramienta como esta. Mira, nosotros aquí dentro de la compañía definimos unos casos de uso específicos para cada área. Es decir, tú cuando le muestras Copilot, por ejemplo, a una persona de tecnología, puede que tal vez Word no sea como una herramienta esencial en su trabajo, ¿ok? Pero si le muestras, por ejemplo, cómo analiza una información en Excel, cómo analiza, por ejemplo, un gráfico, va a ser mucho más diferente. Mientras que si le muestras, por ejemplo, a una persona de talento humano, de recursos humanos de una compañía, cómo puede hacer una presentación, cómo puede, por ejemplo, crear un documento en Word de manera fácil, va a quedar sorprendido porque, claro, le vas a ahorrar muchísimo tiempo. Hace unos días estuve reunido con una compañía y le mostraba, por ejemplo, en el área de recursos humanos, cuánto tiempo se iba a poder ahorrar en ciertas cosas y me decía, ya, lo necesito ya. Porque claro, cuando miras estas herramientas desde el punto de vista de productividad, estás mirando tiempo. Transforma eso, al final es dinero, ¿cierto? Yo creo que esta revolución de toda la inteligencia artificial generativa viene para cómo podemos ser más ágiles en muchas cosas. Ahorita Emma al inicio decía, Juan durante todos estos años se ha transformado, y yo creo que es como cómo vamos por ese camino de transformación de aplicaciones y servicios, porque claro, trabajamos en tecnología y esto cambia demasiado rápido. Herramientas que trabajábamos hace 3, 4 años ya hoy en día no están vigentes, y es cómo hacemos para que hoy en día podamos sacarle el mayor potencial a esa licencia que tenemos, que muchas compañías no les sacan el potencial a la licencia, cómo le sacamos el potencial a los productos y cómo generamos adopción en los usuarios. Yo tuve un jefe hace años que me decía, ¿sabe cuál es la mejor herramienta de comunicaciones unificadas? Me decía, la que el usuario adopta. Esa es la mejor. Y yo creo que aquí vale lo mismo. Al final hay herramientas de inteligencia artificial de muchas compañías, pero al final la que hace sentido es la que el usuario adopta, esa que le gusta a él, esa que le cambia la vida. Súper. Juan, quiero volver un poquito a algo que mencionabas, y es como de ese momento que tú tienes de cara al cliente, porque creo que los tres hemos compartido con clientes que hoy en día pues tienen la fiebre de Copilot encima y están muy interesados. Pero a la hora de hablar con ellos, ¿hay como prerequisitos que se deban tener para acceder a esta herramienta? Sí, mira, nos pasa mucho que nos preguntan de los temas de seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos clientes que nos dicen, oye, no, ¿qué vamos a hacer con el tema de seguridad? ¿Qué va a pasar con mi información? Y la respuesta es muy sencilla. Al final, todo tu esquema de seguridad sigue estando igual, tu gobierno sigue estando igual, pero ¿qué pasa? Si tienes algo mal montado, mal estructurado, Copilot solo va a llegar a descubrir que tienes algo mal. ¿Listo? ¿Qué sucede? Yo le ponía un ejemplo a alguien hace días y es, haz de cuenta que tienes el archivo de nómina compartido con toda la compañía. Pero ¿qué pasa? Nadie sabe. Al final, cuando tú le haces una pregunta a Copilot sobre la nómina, pues él va a acceder a ese archivo porque está compartido para todo el mundo. Entonces, los problemas de seguridad se van a hacer mucho más visibles, ¿cierto? Entonces es aquí donde nosotros entramos a descubrir, digamos, y ayudarle a esas compañías en cómo generamos gobiernos de seguridad para que todo les funcione mejor, ¿listo? Para que esos riesgos e incluso puedan potenciar el uso de otras herramientas. A mí me llegan preguntas como, Juan, y lo que pasa es que yo tengo mi correo en Google, yo puedo usar Copilot, ¿cierto? Pero yo todo el tema de colaboración sí lo tengo pues en Office 365. No, pues, o sea, use todo el gobierno, use todas las herramientas que tienen en 365, sáquele todo el potencial y Copilot va a ser su aliado en todos esos temas. Entonces aquí las recomendaciones, sí hay que tener unas medidas de seguridad y hay que explotar, digamos, todas las herramientas.
Al final, si usted no explota eso, si usted no tiene las herramientas bien configuradas, si usted no tiene esquemas de uso, por ejemplo, en SharePoint o aplicaciones, esto no va a ser bueno. ¿Listo? Entonces, prepárese primero, que yo creo que es la base de todo esto. Súper. Ok, ahí se me ocurre, de pronto también hablando un poquito de cara al cliente, ¿es posible hablar como de cifras de mejora que Microsoft Copilot le entrega a sus clientes? Nosotros hemos visto cifras como del 70 y algo %, pero obviamente todo es relativo, todo depende de la compañía, sí. De la compañía y del área donde puedas potenciar Copilot, ¿cierto? Hace días un cliente, por ejemplo, estábamos haciendo un assessment y nos decían, mire, queremos generar este archivo, un archivo en Forms para todos sus usuarios para descubrir casos de uso, ¿cierto? Descubrimos cientos de casos de uso, pero fueron los mismos usuarios los que le dijeron a la compañía, así es que yo quisiera utilizar mi herramienta. Y esto fue ganadorcísimo porque, claro, incluso encontramos casos que ni ellos mismos sabían. Listo. Entonces fue súper bueno. Yo creo que dependiendo del usuario, dependiendo de cómo le entregas la herramienta, dependiendo de cómo le generas adopción, va a ser esa cifra. Listo. Yo creo que, y trasladando pues la pregunta de pronto a temas de cifras también, tengo un slide por ahí que habla de cuánto se demoró, por ejemplo, Netflix en tener 1 millón de usuarios, que fue casi 3.5 años. Pero cuánto se demoró, por ejemplo, ChatGPT en tener 1 millón de usuarios, casi 5 días. Porque claro, vimos que esto era grandioso, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que es eso, es cómo hacemos que el usuario adopte estas tecnologías para que esos tiempos incluso o esas medidas de productividad puedan ser mucho mejores, puedan bajar. Juanca, precisamente ahora que estás hablando de adopción, que estás hablando de ese comparativo que hacías entre Netflix y Microsoft, de cómo ha sido el auge en que, digamos, ha llegado a hacer uso de la plataforma. Recuerdo que hace unos días Microsoft tenía unas limitantes en que, obviamente, si no tenías X número de sillas o X número de licenciamiento, pues no podías hacer uso de Copilot. Y ha cambiado esas políticas. ¿Crees que el hecho de que haya cambiado esas políticas va a hacer que sea cada vez más el auge del uso de esta plataforma? ¿O crees que todavía hay empresas que debido al tema de seguridad, de algunas restricciones, todavía no se sienten tan preparadas para hacer uso de la misma? Sabes que eso creería uno, o sea, a nosotros nos encanta probar, ¿cierto? Yo creo que gran parte del éxito de tecnología es que siempre hay esas personas, esos early adopters en todas las compañías que dicen, yo lo quiero tener. Y esas personas que siempre empiezan proponiendo los cambios, diciendo mejóralo así. Afortunadamente, en todas las compañías hay personas así. Entonces, yo creo que el hecho de que Microsoft hubiese bajado sus límites, porque es que el límite era muy alto, teníamos un límite de 300 licencias como mínimo por compañía, por tenant, entonces obviamente esto hacía que fuese muy costoso. ¿Qué nos pasó? Ya Microsoft dijo a partir de ahorita del 16 de enero, dijo, ¿sabes qué? Vamos a bajar ese límite para que sea desde una licencia. Usted quiere comprar una licencia, cómprela. Sigue estando una limitante, pero a mí me parece pues, una limitante muy sencilla y es, puedes comprar una licencia, pero tienes que comprarla 1 año. Okay, ya esto no es una limitante tan amplia como la era de tener 300 licencias. Para mí el hecho de que usted o su compañía pueda comprar 1, 2 licencias solo para probar, solo para ver cómo es el tema de inteligencia artificial, ya es ganador. El hecho de que Microsoft pueda bajar esos límites y decir, sabes que ya no tienes que tener una licencia M360, M5, Microsoft E5 o Microsoft E3, sino que la puedes desde una Office E3 o Office E5, ya claro, es mucho más asequible. Tenemos clientes aquí en Colombia muy grandes que increíblemente todavía no tienen el licenciamiento M365. Entonces, claro, ¿cómo vas a entrar a un cliente así cuando un requisito es tener una licencia o tener ese requisito para poder usar Copilot? Entonces, claro, para mí esto es muy bueno porque, claro, lo que va a hacer es
que más usuarios puedan probar, que más usuarios puedan conocer este tema de la tecnología. Y me acuerdo de Forrester, la consultora que hace unos días sacó un comunicado que decía, mire, yo en 40 años nunca he recomendado nada, pero ahorita le quiero recomendar que se meta en los temas de inteligencia artificial generativa lo más pronto posible. Y yo creo que eso es un mensaje que dice mucho, porque es como le empieza a hacer su trabajo más fácil. ¿Cómo empiezo a apoyarlo para que efectivamente usted pueda ser mucho más eficiente, mucho más productivo y, por qué no, tener calidad de vida? Seguro que sí. A mí en lo personal, yo vengo usando Copilot desde agosto del año pasado, agosto de 2023, y fui uno de esos early adopters, una de esas personas que empecé con el producto y empecé a entenderlo, conocerlo, y ya hay muchas cosas que me ahorra la vida, en serio. Para mí, por ejemplo, en los temas de productividad, tener ese tema de ponerme al día tan rápido, porque ustedes se van de vacaciones y regresan y pueden tener 1000, 1500 correos, y eso es para sentarse a llorar, ¿cierto? Ya llegar y usted poder mirar un correo y decir, hágame un resumen. Ya, eso es solo un concepto de inteligencia artificial generativa. Hágame un resumen y usted poder decir, ok, esto era solo para yo estar enterado. O tengo que generar alguna acción. Son cosas fáciles, simples. Con eso le mejoramos mucho la productividad al usuario. Así es. Súper. Juanca, abordemos un poquito más justamente esto que estamos hablando, como de elementos que mejoran la eficiencia y la productividad. Pues ya sabemos un poquito como el tema de los correos, ¿qué más podemos hablar? Súper, vean. Nosotros aquí en SoftwareOne Global, porque esto es una iniciativa global como compañía, nosotros definimos un loop de 4 frentes, un framework de 4 instancias para definir todo el tema de productividad. El primero es ¿usted cuánto se tarda poniéndose al día? Que es lo que les acabo de decir. ¿Cuánto se tarda? Específicamente en 2 ítems, en correo electrónico y en Teams. Hay veces que uno llega y tiene su chat inundado, como digo yo, y uno llega y mira y una conversación de, no sé, 5 o 10 personas y uno dice, Dios, ¿y a qué hora voy a leerme todo esto? Nos ha cambiado mucho la vida en cuanto a que antes toda la comunicación era muy correo electrónico, pero ya tenemos un mix, muy correo electrónico, muy Teams. Entonces, claro, ¿usted cuánto se demora en ponerse al día en esos 2 frentes? Yo creo que es como la pregunta principal. La segunda es, ¿usted cuánto se tarda haciendo una búsqueda? Listo. Esta semana estábamos con el equipo de marketing de Federación 321 y me decían, yo les decía, ¿qué quieren que busque? Y me decían, quiero que busques plan de marketing de Microsoft. Claro, plan de marketing de Microsoft. Por allá alguien en Países Bajos ya tenía una presentación lista, compartida con todo el mundo, si alguien necesitaba hacer un plan de marketing con Microsoft. Y decíamos, wow, no te toca hacerlo desde cero. Entonces, recapitulando, ponerse al día, búsqueda de información. ¿Cuánto te tardas buscando información? ¿Listo? Tercero, ¿cuánto te tardas a partir de esa información que encontraste, de esa información que te pusiste al día, cuánto te tardas en crear contenido? Y yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay, porque obviamente tienes que tener inspiración y una cantidad de cosas. Por ejemplo, para una presentación en PowerPoint, ¿uno cuánta inspiración necesita? Es difícil muchas veces, pero con Copilot, si tú le dices, oye, agrégame un slide a esta presentación que diga sobre, que hable sobre, él te va a ayudar. Es fácil, él es tu copiloto. ¿Listo? Incluso en temas de idioma, tú le puedes decir, oye, quiero un slide en inglés, en francés, en portugués, en lo que quieras, y que hable sobre inteligencia artificial. Él te lo va a agregar. Entonces, con cosas así, tu trabajo se va haciendo más fácil. Solo la inspiración para crear un correo, hay veces es difícil, ¿cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, con Copilot yo le puedo decir, analízame este correo o redáctame un correo que hable sobre, que diga sobre, que muestre mi portafolio, que envíe unas felicitaciones, lo que yo quiera.
¿cierto? Esos son 3 ítems, me falta uno, que es a partir de todo esto, yo cuánto me tardo analizando información. Y esto va muy específico, por ejemplo, a los temas de BI o temas de Excel, por ejemplo, en los que yo, por ejemplo, por decir algo, tengo un archivo de Excel y necesito empezar a analizar la gráfica, necesito empezar a analizar las tendencias. Muchas veces, digamos que esto es un proceso manual, yo necesito saber cuál es no sé, el país que más vende, ¿cierto? O dame la tendencia de cómo han estado las ventas, por ejemplo, en Perú, no sé. Casi que a Copilot le puedes decir, con la información obviamente, decir, analízame cómo ha estado la tendencia de ventas en Perú. Él te puede sacar un gráfico, mostrártelo. Entonces, analizar la información va a ser mucho más fácil. Entonces, 4 ítems. ¿Cuánto me demoro poniéndome al día? ¿Cuánto me demoro buscando información? ¿Cuánto me demoro creando información a partir de todo esto? ¿Y cuánto me demoro analizando la información? Saquen cuentas. Ahí está su productividad. Productividad y eficiencia. Y hay algo muy importante para resaltar, Juanca, y es que al final del día estas herramientas son muy útiles, pero tú lo decías, es el copiloto. Entonces, si bien nos da mucha eficiencia y mucha productividad, también es importante que la gente deje el miedo o el sesgo que tiene, que Copilot o estas nuevas tecnologías los van a reemplazar, porque finalmente tiene que haber una persona detrás que sea el que valide esa información que está entregando Copilot y que garantice que esa información que está entregando pues realmente es verídica y que puede ser útil para el resto de las personas. Juanca, se nos está acabando el tiempo, tratamos de ser muy juiciosos con el tiempo, entonces te voy a hacer como una última preguntita, y es, antes de cerrar, nos gustaría saber qué recomendaciones le darías a las empresas que están considerando adoptar Copilot para maximizar su impacto y obtener un buen retorno de inversión. Primero, analizar los casos de uso. Yo creo que los casos de uso son fundamentales en la compañía. Segundo, un buen proceso de adopción. Cuando le entregas tecnología a un usuario, tienes que mostrarle cómo la va a usar, en qué la va a usar. Y yo creo que ese es el éxito de todo. Nosotros, los ingenieros de sistemas somos muy dados a crear herramientas chéveres, se las entregamos al usuario, pero al final no lo capacitamos, no lo entrenamos, al final no sabe qué es eso. Y vuelve y juega la pregunta del inicio, ¿cuál es la mejor herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa? La que el usuario use, la que él le guste, ¿cierto? Necesitamos hacer, o las compañías necesitan hacer, que esta herramienta sea la que ellos usen, la que les guste, la que les cambia la vida. Así es. Pues Juanca, Emma, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de podcast. Nos ha encantado hablar contigo, conocer más de Copilot. Creo que le entregamos a la audiencia una información muy valiosa que le va a permitir entender más sobre el uso de esta herramienta. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, pueden escribirnos al correíto que está apareciendo aquí abajo o al número de WhatsApp. Con todo el gusto vamos a recibir todas sus preguntas. Si quieren escribirle directamente a Juanca, también lo pueden hacer por ese medio, que nosotros trasladamos las preguntas. Chicos, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Juanca, muchas gracias. Luis, muchas gracias.